Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa, La historia que quiero vivir, que, como ustedes bien saben y muchos se los agradezco, está disponible, aparece, se sube, puede descargarse, puede verse los sábados exactamente a las 5 de la tarde. ¿Sí? A las 17 horas en puntito de todos los sábados, este programa, el que corresponde a cada 8 días, está disponible en el canal de YouTube de José Manuel Villalpando, valga la redundancia, canal en el que además, independientemente del programa que cada 8 días aparece exactamente los sábados a las 5, pueden ustedes encontrar literalmente más de 500, más de medio millar de programas anteriores que pueden ustedes ver o oír cuando gusten, cuando puedan, cuando quieran, cuando tengan ganas. Ahí están en este canal de YouTube. Por supuesto, siempre les reitero e insisto que este programa, como este canal, no tienen ningún fin económico, ni están monetizados, ni son para ganar dinero, ni admiten donaciones, ni nada por el estilo, que son únicamente la pasión compartida entre ustedes y yo por platicar de historia, por recordar el pasado. Así que, pues al agradecerles infinitamente su presencia, su compañía, el que estemos juntos, les reitero, eso sí, que están disponibles las vías electrónicas que permiten comunicarnos, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com, a mi página de Facebook Villalpando la Historia, o bien en los comentarios que permite este mismo canal de YouTube. Y no se diga más, amigas y amigos, nuevamente, e insisto, les agradezco enormemente su presencia, que estemos juntos, y si les parece a ustedes bien, vamos a dar inicio al programa de hoy. Y es que miren, como lo anunciamos en el primer programa de este año 2026, hay grandes episodios, efemérides importantes que platicar, de cuestiones que ocurrieron, en este caso, hace 150 años. Y me refiero precisamente a una que ya avanzábamos algún comentario, y es la que se refiere precisamente a que en el año de 1876, hace siglo y medio, hace 150 años, ocurrió la llamada Revolución de Tuxtepec, encabezada por el general Porfirio Díaz, y que va a dar como resultado que sea precisamente en aquel 1876 cuando Porfirio Díaz asuma por primera vez la presidencia de la República Mexicana. Es decir, hace 150 años, toma el poder Porfirio Díaz, inicia esa larga época que llamamos comúnmente el Porfiriato y que se prolonga precisamente desde ese 1876 hasta el año de 1911. En todo ese tiempo, salvo 4 años, de 1880 a 1884, pero sin que él dejara de estar presente y tutelara a su sustituto, Porfirio Díaz ejerció el poder directamente, sin cortapisas, convirtiéndose de hecho en un dictador, para algunos benevolente, para otros un déspota. No es el momento de enjuiciarlo. Saben ustedes lo que yo opino acerca de don Porfirio, que si bien trajo progreso material y económico al país, también ocasionó un serio deterioro social y político. Pero se inicia justamente en 1876 el Porfiriato. Bueno, el programa de hoy está precisamente dedicado a la figura de Porfirio Díaz, y específicamente para que recordemos cómo, de dónde le brotó
la ambición de poder? ¿De dónde le nacieron las ganas de ser presidente? Y esta es una historia pues que tiene que ver mucho con la biografía personal de Porfirio Díaz, con el entorno en que vive y cómo de pronto una persona exitosa, triunfadora, pues se deja llevar, literalmente corroer por esas ganas, por esa ambición de ocupar la presidencia de la República. Y no soltarla después, aún traicionando sus propios postulados, sus propias frases, su propia manera de expresarse ante los demás, con el principio básico que él mismo postuló y propuso de la no reelección, que después él mismo se va a olvidar y va a borrar. El programa de hoy está dedicado nada más a recordar de dónde le nacieron las ganas a Porfirio Díaz de ser presidente de la República, para después quedarse ya largos años, más de 30 años, ejerciendo literalmente el poder, ya sea como encargado del Poder Ejecutivo o bien tras la sombra, pero él es el que manda en México, repito, desde 1876 hasta el año de 1911, más de 30 años de porfirismo. Y miren, déjenme comenzar por el principio. Esta ambición, esta sed de poder, estas ganas, estas aspiraciones, este vislumbrar la posibilidad de que puede ser presidente, precisamente nació hace 160 años, en los últimos meses del año de 1866, cuando Porfirio Díaz es comandante en jefe del Ejército de Oriente, nombrado, designado por el presidente Benito Juárez, y a partir de septiembre de 1866 inicia una cadena de victorias, una sucesión de éxitos militares que inmediatamente, dado el gran eco popular que tienen sus victorias y su conducta después de ellas, hará que poco a poco las personas que lo rodean y él mismo, simplemente creando en su imaginación pues las ilusiones que comienzan a insinuarles la gente, su familia, los cercanos, su propia naturaleza quizá de hombre político, de hombre de poder, pues van a fecundar en 10 largos años de espera para poder colmar su ambición de ser presidente de la República. Decía yo que esto inicia hacia septiembre de 1866, hace ya casi 160 años, cuando Porfirio Díaz comienza una serie de victorias militares que inician con la batalla de Nochistlán, allá en Oaxaca, a los pocos días la batalla de Miahuatlán, también en Oaxaca, días más tarde, semanas después, la batalla de la Carbonera, obvio, en Oaxaca, y que culminarán en el mes de octubre, hacia finales de ese mes, con la toma pacífica que logra de la ciudad de Oaxaca, su Oaxaca natal. Esto es muy, pero muy importante. Porfirio Díaz, originario de la propia ciudad de Oaxaca, donde vivió su infancia, su adolescencia, en donde pues sufrió la pérdida de su padre, en donde vivió los agobios de su mamá, doña Petrona, en donde tuvo que trabajar desde chico, donde además le fue posible estudiar, donde se relaciona con personajes de talla nacional importantísimo como Benito Juárez, su propio maestro,
Es en Oaxaca donde va a dar pie a la formación de su carácter, a la formación de su vocación, a la formación de su pensamiento liberal, pero de un liberalismo no tan radical, quizás sí en su juventud, pero más adelante más moderado, y donde finalmente pues va a encauzar su vida activa pública, primero al unirse naturalmente al grupo liberal, después al formar parte de la Guardia Nacional en los días del levantamiento en contra de Santana, para después unirse a los ejércitos liberales en la Guerra de Reforma y finalmente convertirse en un joven general que participa de manera denodada, de manera muy destacada, ya en el Ejército de Oriente, entonces al mando del general Ignacio Zaragoza, en la batalla del 5 de mayo de 1862 en Puebla. Es quizás la primera vez que el nombre de Porfirio Díaz alcanza relieve nacional. Su comportamiento durante la batalla del 5 de mayo, en donde mereció por supuesto el elogio de su comandante en jefe Ignacio Zaragoza, porque durante la misma batalla, cuando los franceses fueron ya 3 veces rechazados, gracias a la heroica resistencia de nuestro ejército, comandado por Zaragoza, comandado por el general Miguel Negrete, por Ignacio Mejía y por Porfirio Díaz. Cuando Zaragoza ordena salir en persecución de los franceses que se retiran, a quien se le encomienda esta misión es precisamente a Porfirio Díaz, que la lleva a cabo de manera muy denodada, al grado tal que Zaragoza tiene que enviarle varias veces la orden de que ya se detenga y que regrese a la ciudad. Sí, las armas nacionales se cubrieron de gloria allí en Puebla el 5 de mayo, pero entre ellas también, y de manera destacada, Porfirio Díaz fue uno de los personajes prominentes de esta batalla. Es la primera vez, repito, que su nombre aparece ya de manera destacadísima en las noticias nacionales cuando se difunde la gran victoria del 5 de mayo. Y entre los héroes que allí se mencionan, ya aparece el nombre en la lista que encabeza, por supuesto, Ignacio Zaragoza, el nombre de Porfirio Díaz, un oaxaqueño al cual el presidente de la República le tiene afecto, fue su discípulo, y que pues comienza poco a poco a figurar, a descollar. Al año siguiente, para 1863, ya había muerto Ignacio Zaragoza, y Porfirio Díaz seguía formando parte del Ejército de Oriente, al mando de una de las brigadas, precisamente de Oaxaca, y va a resistir el sitio que los franceses le imponen a Puebla durante 3 meses, a las órdenes ya, en este caso del general Jesús González Ortega, y vuelve a destacarse Porfirio Díaz no solamente por su capacidad de resistencia, no solamente porque forma parte de ese granado elenco de militares mexicanos que se están enfrentando a los franceses, sino sobre todo porque una vez que la ciudad tiene que rendirse, una vez que los generales son hechos prisioneros, entre ellos el propio Porfirio Díaz, es uno de los muy pocos que logran escaparse. Se escabulleron de las manos francesas y Porfirio Díaz fue a presentarse al presidente Juárez. Es decir, no solamente fue un héroe de la resistencia, sino que logró escapar de la prisión al que la habían sometido los franceses, que pensaban enviarlo a Veracruz para embarcarlo a Francia, con muchas otras decenas de generales republicanos, pero Porfirio Díaz logró escapar. Y Benito Juárez lo reconoce, le tiene aprecio, le tiene cariño, es su paisano oaxaqueño, fue su alumno, sabe que es un muchacho leal, combativo, inteligente. Y fíjense,
la primera gran distinción de su vida después de estas dos grandes hazañas, de figurar literalmente como héroe en el 5 de mayo y después como héroe en el sitio de Puebla y haberse fugado de las manos de los franceses, merece que el presidente Benito Juárez lo nombre, lo designe comandante del Ejército de Oriente, el sucesor de Ignacio Zaragoza, el sucesor de Jesús González Ortega. Claro, es un nombramiento más que nada honorífico, porque en realidad, a partir de 1864, son los momentos más difíciles para la República, los momentos de mayor expansión del poderío invasor francés, los momentos en que apenas tendrá unos cuantos centenares de hombres Porfirio Díaz para intentar hacer la guerra contra el invasor, y sin embargo, lo que logra hacer, conquistando fundamentalmente la ciudad de Oaxaca, hará que el propio invasor francés destine a una división al mando directamente de el mariscal Bazaine para tratar de tomar Oaxaca y acabar con ese reducto liberal republicano del Ejército de Oriente que encabeza Porfirio Díaz. Y en efecto, obviamente, ante la superioridad militar, material, de municiones y de soldados que tienen los franceses, logran derrotar a Porfirio Díaz, logran capturarlo, inclusive en su persona en la ciudad de Oaxaca, y esto para los franceses lo consideran un triunfo tan importante que a Bazaine, en ese momento general todavía, le va a merecer el ascenso a mariscal de campo, ya que lo nombre Napoleón III comandante en jefe de las tropas expedicionarias que invaden México, porque logró capturar al principal reducto de resistencia que lo constituía el Ejército de Oriente Mexicano al mando del joven general Porfirio Díaz, a quien hacen prisionero y a quien envían con fuerte custodia a la ciudad de Puebla, en donde lo encierran en los gruesos muros de un convento de esa ciudad. Y sin embargo, Porfirio Díaz hace gala de su talento. Por una parte, despliega una virtud que después le va a ser muy efectiva cuando sea el presidente de la República, esa capacidad que tenía para entablar diálogo con las personas, seducirlas con sus palabras, con sus intenciones, conseguir que la gente actúe a favor de él. Y fíjense, precisamente entre quienes caen seducidos por su magia, por su temperamento, por su carácter, por su voz, es precisamente un oficial austriaco, el barón Sismandia, a quien Porfirio Díaz logra engañar de tal suerte que, fíjense, Porfirio Díaz se escapa de su prisión, fuertemente custodiada, pero él logra descolgarse desde una alta ventana y escapar. Segunda vez que logra fugarse de las manos de los invasores franceses, en este caso austriacos, que eran los que guarnecían la ciudad de Puebla. Obviamente, esta escapatoria, esta huida, fue celebrada en el campo republicano. Naturalmente el presidente Benito Juárez, que estaba para ese momento en Chihuahua y en Paso del Norte, lo ratifica como comandante en jefe del Ejército de Oriente, le va a encargar naturalmente que haga la guerra, pero además lo dota de facultades extraordinarias, pues no solamente es el jefe del Ejército de Oriente, sino también ejerce el mando político en toda la zona que le corresponde, que abarca los estados, por ejemplo, de Oaxaca, de Puebla, de Veracruz, parte del Estado de México, Tlaxcala, parte del estado de Campeche y hasta la península de Yucatán. Todo este enorme espacio del territorio nacional está al mando de Porfirio Díaz. Él puede inclusive nombrar gobernadores, cobrar impuestos y naturalmente
reclutar hombres y armar a su ejército, lo cual consigue con la ayuda, por ejemplo, de sus amigos oaxaqueños que están en el gabinete de Juárez, uno de ellos muy fundamental, Matías Romero, que es el enviado diplomático del presidente Don Benito en Washington, que consigue armas norteamericanas que le hacen llegar directamente a Don Porfirio, y él con su carisma pues logra pronto juntar un ejército que será, como lo dije al principio del programa, el que venza en esta cadena de victorias que inician ya en septiembre, repito, de 1866, en Nochistlán, luego en Miahuatlán, luego en la Carbonera, y que culminan en octubre de ese mismo año con la toma de la ciudad de Oaxaca. En estas tres batallas, don Porfirio se comportó pues tal y como lo mandaban las órdenes expedidas por el gobierno del presidente Juárez, que en resumidas cuentas indicaban que en caso de victoria, como ya comenzaban a sucederse tanto en el ejército oriente como en el del norte, como en el del occidente, Escobedo al mando del primero, Corona al mando del segundo, los oficiales, jefes y generales imperialistas capturados, así como los extranjeros que no estaban oficialmente en guerra con el país, por virtud de la ley del 25 de enero de 1862, que ya hace un año platicábamos aquí en este programa, serían inmediatamente pasados por las armas, fusilados, tal cual. Y así lo hizo, y Porfirio obedeció. Pero sin embargo, una vez que tomó la ciudad de Oaxaca, no sabemos si por una reflexión propia, no sabemos si por motivo del júbilo popular que despertó su presencia en la ciudad, no sabemos si por sugestión de sus amigos o de sus familiares, no sabemos sino porque en ese momento quizá brotó la primera semillita de que podría llegar a ocupar la presidencia de la República. No sabemos por qué circunstancia. Allí, en Oaxaca, desobedeciendo al presidente Juárez las indicaciones que él mismo le transmitía, ya sea de manera personal o a través de su ministro de guerra, otro oaxaqueño, el general Ignacio Mejía, pues Porfirio desobedeció. Solamente fusiló a una persona, al que era el prefecto imperial de Oaxaca, que además había ofendido y bajado a su familia, pero a los demás, a los oficiales, jefes y generales capturados allí en la capital oaxaqueña, les perdonó la vida. Naturalmente esta conducta le va a causar molestia al presidente Juárez, que francamente se va a mostrar enojado con Porfirio Díaz porque lo estaba desobedeciendo, y Juárez, que era un político muy astuto, un político muy avesado, un político que conocía de esto, inmediatamente se dio cuenta y lo llegó a comentar con sus amigos, sobre todo con Sebastián Lerdo de Tejada, diciendo que ya a Porfirio lo había picado la mosca del poder. Ya lo habían picado. Se sentía, lo podía percibir el presidente Juárez con esta actitud de Porfirio Díaz de perdonar a los prisioneros, jefes, oficiales y generales capturados en Oaxaca. También en Oaxaca suceden otras cosas de carácter ya personal y familiar de Benito Juárez, de Porfirio Díaz, porque se reencuentra con su familia. Y no es el tema de esta ocasión, pero simplemente lo recordamos, es allí donde además florece el amor que siente y que va a sentir toda su vida por su sobrina Delfina Ortega, hija de su hermana Manuela, con la cual se va a casar.
se enamora de su sobrina. Esto es un acontecimiento importantísimo en la vida de Porfirio Díaz. Después de varias mujeres que habían transitado por su existencia, incluso con alguna de ellas ya había tenido un hijo, con Rafaela Quiñones, con su hija Amada, bueno, con quien decide formalizar, contraer matrimonio, es nada más ni nada menos que con su sobrina, con la cual se va a casar, por poder, porque no está presente él, pero únicamente por las leyes civiles. Naturalmente, toda la sociedad oaxaqueña está de plácemes en que este gran héroe que los liberó de la invasión francesa y del imperio se case con su sobrina, con Delfina. Esto quizás es parte de ese ambiente que Porfirio Díaz percibió, vivió, sintió en la ciudad de Oaxaca. Ahí es donde, tengo la certeza, nació, brotó, germinó la idea de que algún día podría ser presidente de la República, y es ahí donde comienza a actuar políticamente, atreviéndose a desobedecer al presidente Juárez y salvando la vida de muchas personas que según la ley tenía la obligación de pasar por las armas, de fusilar. Y don Porfirio, para ese momento, un hombre que tiene apenas 37 años de edad, perdón, acaba de cumplir 36 años de edad, va para los 37, pues ya, como dice el presidente Juárez, pues lo picó la mosca de la ambición y comienza a comportarse de una manera política. No por eso deja de ser menos militar, al contrario, va a iniciar los preparativos para avanzar ahora hacia la ciudad de Puebla, para contraer matrimonio con Delfina, pero ya entre sus miras, ya entre sus pensamientos, está por ahí agazapada la idea de que perdonando vidas comienza a traerse el favor de la población, el cariño de la gente, el respeto de las personas, porque se dan cuenta de que no es un hombre rencoroso, de que no es un hombre vengativo, de que es un hombre que tiene en alta estima la vida de las personas. Este es Porfirio Díaz cuando da su cambio a convertirse en un político, y seguramente ya en su imaginación, en su corazón, está la idea de llegar a ser presidente de la República. Pero no se vayan, amigas y amigos, que en un momento más vamos a continuar con este tema. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para la segunda parte del programa de esta semana, en el que estamos recordando cómo nació, cómo surgió, cómo germinó en Porfirio Díaz las ganas, la ambición de poder, de ser presidente de la República, y que finalmente conseguirá su objeto a través del Plan de Tuxtepec, con la revolución del mismo nombre, y que en 1876, hace ya 150 años, finalmente alcanzará su anhelado sueño de ocupar la silla presidencial. Platicábamos hace un momento lo que ocurrió en Oaxaca hacia fines de 1866, cuando, vencedor de varias victorias militares, Porfirio Díaz se dio cuenta que perdonando la vida de los prisioneros, a los que tenía el deber, según las órdenes del presidente Juárez y de la ley, de pasar por las armas de fusilar, ganaba mucho más perdonándoselas. Obtenía el agradecimiento de las familias, el reconocimiento de la gente, el aplauso de la población, y se dio cuenta que este era un paso político, a pesar de que sabía perfectamente bien que estaba desobedeciendo al presidente Juárez, quien a su vez notó de inmediato esta actitud de Porfirio Díaz y supuso con razón que ya lo había picado la mosca de la ambición. En Oaxaca, Porfirio Díaz, además, encuentra la que será el amor de su vida, por lo menos hasta que enviude la primera vez
su sobrina Delfina Ortega, y después de enamorarla, después de obtener el sí, parte hacia la ciudad de Puebla, donde, como todos sabemos, el día 2 de abril de 1867 obtendrá una vez más otro espléndido y fulgurante triunfo militar al asaltar la ciudad, al tomarla por la fuerza de las armas, y a partir de ahí, ya con una fama inmensa, nuevamente comienza una carrera hacia la Ciudad de México, no sin antes, en Puebla, tampoco fusilar a nadie. Le perdonó la vida a los vencidos, cuando, insisto, la ley y las órdenes del presidente Benito Juárez eran pasar por las armas a los oficiales, jefes y generales capturados, mexicanos traidores, y a los extranjeros con los cuales el país no estaba en guerra. Y don Porfirio prefirió arrastrar la furia y el enojo de Juárez, pero no derramar más sangre después de las batallas, con lo cual, pues evidentemente comenzaba a ganarse el respeto de las poblaciones. Después de esta fulgurante victoria el 2 de abril, vencerá nuevamente en la batalla de San Lorenzo para finalmente ponerle cerco a la Ciudad de México, la cual va a lograr su rendición al día siguiente de que Maximiliano de Habsburgo en Querétaro sea fusilado. Nuevamente toma la Ciudad de México, entra a ella, es el conquistador y nuevamente perdona la vida de los oficiales prisioneros, excepto de dos, y por dos razones. Dos que decidieron esconderse y tratar de escapar, que además tenían cuentas pendientes con el gobierno de la República, don Santiago Vidaurri y don Tomás Oran. A ellos dos sí los fusiló, pero por haberse negado a presentarse a obtener el indulto, porque todos los que se presentaron, a todos los perdonó, pero ellos, como decidieron esconderse y tratar de escapar, cuando fueron capturados, pues sí se vio en el deber de fusilarlos. Pero nada más fusiló a dos personas de todo el ejército imperial que cayó en su poder, y a los extranjeros también les perdonó la vida. Esto va a hacer que Porfirio Díaz se convierta no solamente en un héroe militar, sino también en un héroe de lo que vendrá enseguida, que es el proceso de reconciliación, y que Juárez después tendrá que adoptar cuando vea que pues ya han sido saciados los odios ancestrales y que se han fusilado los principales caudillos. Bueno, el primero que comenzó a establecer estos pasos de reconciliación perdonando fue Porfirio Díaz. Esto naturalmente en los primeros días le acarreará el enojo de Juárez, inclusive cuando don Benito entra a la Ciudad de México, don Porfirio va a recibirlo, don Benito con trabajo lo saluda, no lo invita a subirse a su vehículo, entra Juárez solo y atrás entra Porfirio Díaz con Sebastián Lerdo, un poquito pues desairado, podríamos decir así, y de inmediato Porfirio Díaz va a presentar su renuncia, a pesar de que lo nombran comandante del Ejército de Oriente otra vez, pero con sede en Tehuacán porque lo quieren lejos. A partir de ahí inicia una etapa ya de paz para el país, no de paz para Porfirio. Fíjense, habrá elecciones presidenciales en el año de 1867, para el mes de agosto, y no sabemos, porque el tiempo de aquel es diferente, no hay partidos políticos como los conocemos hoy en día, no sabemos si fue una idea propia o de sus amigos. El caso está en que mucha gente votó por él. Bueno, mucha, es un decir, quedaría en tercer lugar de las elecciones. Ganó Benito Juárez, quedaría en segundo lugar Sebastián Lerdo de Tejada, que a su vez sería electo presidente de la Suprema Corte de Justicia, y en tercer lugar, sin hacer campaña, sin hacer desplegados, sin hacer promoción ni publicidad,
va a quedar Porfirio Díaz. Entonces comprendió que la gente tenía esperanzas en él. Y fíjense lo que son las cosas. Él mismo comenzó a llamarse el candidato del pueblo. El candidato del pueblo. Así se llamaba a sí mismo Porfirio Díaz. No triunfó, pidió su baja del ejército, se fue a vivir a la ciudad de Oaxaca, donde estaba su esposa Delfina, en una hacienda inmediata a la capital, la hacienda de la Noria, dedicado allí a tareas agrícolas fundamentalmente, hasta que, pasando algunos años, en 1871 terminaba el periodo presidencial, que en aquel tiempo eran cuatrienios, 4 años, y sabedor que esta vez don Sebastián Lerdo no figuraría porque era ya presidente de la Corte, que el único candidato que intentaba reelegirse era Benito Juárez, esta vez sí deliberadamente, Porfirio Díaz volvió a presentarse como candidato y volvió a perder. Volvió a perder. Naturalmente Porfirio Díaz, como buen candidato del pueblo, adujo de inmediato, argumentó que había existido un fraude electoral, cosa que no se puede demostrar, aunque al parecer la votación sí estuvo un tanto cuanto amañada, organizada en favor de don Benito Juárez, que obtuvo otra vez la reelección, y pues Porfirio Díaz decidió levantarse en armas, proclamó el Plan de la Noria y adujo como bandera la no reelección del presidente Juárez. Quizá para ese momento estaban todavía muy verdes las cosas. Si bien era un hombre con fama, era un héroe, no logró atraer tantos seguidores para engrosar las filas de su ejército revolucionario y fue fácilmente derrotado por las fuerzas del gobierno. Entre ellos, eso sí, una de las víctimas de esta represión será su hermano Félix Díaz, que será, él sí, fusilado. Pero Porfirio Díaz salvó la vida, y salvó en realidad la vida por una circunstancia providencial para él. Como todos sabemos, en el 18 de julio de 1872 fallece de muerte natural Benito Juárez, se acaba la discordia, asume la presidencia de la República como lo mandataba la Constitución el presidente de la Corte, Sebastián Lerdo de Tejada, y bueno, pues ya no hay motivo para la rebelión. Lerdo de Tejada indulta a Porfirio Díaz, claro, le quita el grado de general, lo convierte simplemente en el señor Porfirio Díaz. Porfirio Díaz tiene prohibido regresar a Oaxaca, a su hacienda de la Noria, que la vende, y se va a vivir cerca de la población hermosísima de Tlacotalpan, allá en Veracruz, en una hacienda llamada La Candelaria, donde nuevamente se va a dedicar a la agricultura, a la carpintería y, en fin, a actividades comerciales, artesanales y de producción básica. Allí van a nacer sus dos hijos legítimos, Porfirito y Luz, ahí van a nacer. Y pues ahí estará esperando el momento. Sebastián Lerdo de Tejada, que sabe que Porfirio Díaz es un rival de temer inclusive, pues es un hombre que trata de atraerse a don Porfirio. Y fíjense, al grado tal que no solamente lo indultó, que no solamente le permite vivir en la Candelaria, sino que pensó en mandarlo como representante diplomático, como embajador de México al extranjero. Lerdo pensaba que era una buena manera de tener contento además a Porfirio Díaz, y le propuso nada más ni nada menos que ser embajador de México en España. Don Porfirio no aceptó. Lerdo nombró a su vez a otro general que también le hacía un poquito de sombra, el general Ramón Corona. Ramón Corona, otro de los héroes contra la intervención francesa y el imperio, el comandante del ejército de Occidente. Él será 10 años embajador de México en España, destino que pudo haber tenido Porfirio Díaz, pero no aceptó, y en cambio sí aceptó ser diputado. Se presentó como candidato a diputado, ganó la curul,
porque quería reactivar su vida política y logró además también que le reivindicaran el grado de general de división. En esas estaba cuando en 1876, fíjese, para este momento ya Porfirio Díaz había figurado en varias elecciones presidenciales, en la de 1867, en la de 1871, en la de 1872 contra el propio Lerdo que le gana, y en 1876, pues nuevamente habría elecciones presidenciales y nuevamente don Porfirio se presenta como candidato y nuevamente también el presidente en turno en ese momento, Sebastián Lerdo de Tejada, también quiere ser presidente de la República y reelegirse en el cargo. Don Porfirio, pues, para ese momento había participado, perdedor siempre, en 4 elecciones presidenciales, insisto, la de 1867 que gana Juárez, la de 1871 que gana Juárez, la de 1872 que gana Lerdo y nuevamente la de 1876 que también gana Lerdo. Es decir, don Porfirio parecía un perdedor, pero decidió levantarse en armas. Y obviamente para este momento ya su fama había crecido, su prestigio era mucho mayor y fue de alguna manera más fácil reclutar hombres para formar un ejército rebelde. Inclusive le fue también más sencillo atraerse a diversos militares, algunos sus amigos, otros que no lo eran, pero que se encontraban todos ellos desencantados por el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada. Muchos no lo habían apoyado cuando se levantó contra don Benito porque era Juárez, pero muchos otros sí, cansados ya de Lerdo, veían en Porfirio Díaz quizás la oportunidad de un nuevo rumbo hacia México, para que México avanzara en otras direcciones. No porque Lerdo haya sido un mal presidente, no porque Lerdo no supiera gobernar, al contrario, fue un hombre con mucha tabla política que logró avances importantes, sobre todo en el aspecto constitucional, pero sin embargo, quizás su forma de ser tan rigurosa y estricta en todos los aspectos de la vida, un hombre que además también, por ejemplo, jamás se casó porque él no podía permitirse el tener tentaciones en ese aspecto, pretendió a una chica que como no le hizo caso, decidió ser para toda su vida un solterón. Bueno, así como era en su vida personal de estricto, así lo era en todos los aspectos de su vida, y como un liberal radical, decidió, y esto es quizás su mayor problema, ser durísimo, estrictísimo en el cumplimiento de las leyes de reforma en lo que se refiere a las relaciones con la Iglesia Católica, bueno, y expulsó hasta las monjas religiosas, cosa que no fue del agrado de la población. Ya para ese momento, la gente en México había superado estas diferencias entre los liberales y los conservadores, ya había pasado muchos años, ya había sido fusilados la gran mayoría de los conservadores, la gente ya quería paz, inclusive paz religiosa, y comenzaron a ver en Porfirio Díaz, ese hombre que al final de la guerra contra el imperio, 10 años antes, como lo platicábamos aquí hace un rato, había perdonado, había otorgado la vida a sus prisioneros, empezaron a ver en él un probable reconciliador, un hombre de paz, un hombre de progreso, un hombre al cual pensaban inclusive podrían dominar sus amigos intelectuales como Justo Benítez o Protasio Tagle o Ignacio de Vallarta. Quizá pensaban hasta eso, cosa que no va a suceder porque don Porfirio saldrá mucho más listo que todos ellos, pero un hombre, pues,
que podría darle un rumbo de paz, de tranquilidad, de progreso y de orden al país, cosa que no estaba consiguiendo Sebastián Lerdo de Tejada a pesar de su enorme prestigio y de haber sido compañero de Benito Juárez. Interesante, pues, una perspectiva que le atrajo el favor de buena parte de la población y sobre todo de muchos militares. Insisto, algunos sus amigos, como Manuel González, otros que no habían sido precisamente enemigos de él, pero no estaban cercanos y se le van uniendo poco a poco. Claro, es un año, ese de 1876, hace 150 años, difícil, como todo tipo de aventura política militar para tratar de derrocar un gobierno. En el mes de enero, justamente hace 150 años, lanzará el plan de Tuxtepec, adivinando que aunque él era candidato también, Lerdo intentaría, como lo hizo, reelegirse. Y en él proclama, y eso es interesantísimo, proclama como una de las razones fundamentales de su rebelión, de su lucha contra el gobierno de Sebastián Lerdo, el principio de la no reelección. ¿Sí? La no reelección. La no reelección. Lo que será después, como está hasta nuestros días, el texto que se utiliza a partir de la Revolución Mexicana para darle viabilidad a nuestro Estado con presidentes que no pueden reelegirse. El que inventa esta frase, que esbozó Madero y que repite nuestra Constitución y todos los documentos oficiales, la no reelección, sufragio efectivo no reelección, el que inventó esto, el que usó por primera vez las palabras no reelección, es Porfirio Díaz. Naturalmente, como todos sabemos, y esto es una historia rápida que platico, llegará a la presidencia de la República ese 1876 en diciembre, la ocupará hasta 1880, que hay elecciones en las cuales gana su compadre Manuel González, que a su vez gobierna 4 años bajo la tutela, el cuidado, la observación de Porfirio Díaz, y después el único candidato que se presenta en el siguiente periodo es el propio Porfirio Díaz, que regresa a ser presidente en 1884 y a partir de ese momento decide olvidarse de que él había sido el promotor, el inventor de la frase no reelección. La no reelección de los presidentes que él definitivamente desecha, tira a la basura y a partir de ese momento se va a reelegir infinidad de ocasiones. Don Porfirio va a ignorar lo mismo que él había pedido antes. Ahora él se va a encargar de, pues simple y sencillamente, hacer notar que él es el dueño del país, el amo del país, y se va a reelegir a partir del 84, en el 88, en el 92, en el 96, en el año 1900, cuando ya aumentan a 904, cuando aumenta el sexenio y hasta 1910 todavía se reelige. 6, 7 reelecciones seguidas, olvidándose de lo que él mismo había postulado. Pero bueno, allá en 1876, ese año en el cual decide ya lanzarse directamente a la revolución para alcanzar el poder bajo el pretexto de la no reelección, comienza mal porque hay una derrota, la derrota de Icamole, en donde inclusive dicen que lloró después, tuvo que salir huyendo, se fue a refugiar inclusive hacia Tamaulipas, a los Estados Unidos, lo iban a atrapar, se aventó al mar, nadó, una serie de aventuras que por supuesto todas sus aventuras le parecían a las personas, a la gente, maravillosas. Regresa, sus amigos le siguen siendo leales y finalmente, en la batalla de Tecoac, derrota a los soldados, al ejército del presidente Lerdo, que iban al mando de un antiguo subordinado de Díaz, el general Ignacio Alatorre, que, a pesar de su amistad, decidió ser leal al gobierno constituido, pero fue derrotado por Porfirio Díaz en la batalla de Tecoac. Luego ya faltaba un elemento importante,
porque una vez que Lerdo huyó del país, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José María Iglesias, como lo ordenaba la Constitución, dijo ser el presidente de la República. Sí, una suplencia presidencial que había operado varias veces. Cuando murió Juárez, Lerdo la ocupa. Cuando Comonfort da su golpe de Estado, Juárez ocupa la presidencia. Conforme al mandato constitucional, efectivamente le correspondía a José María Iglesias, pero pues Porfirio Díaz, ya presidente de facto, fue a hablar con él a Guanajuato, a Querétaro y Guanajuato, y José María Iglesias mejor se fue del país. Así que le dejó todo el poder, todo el mando a Porfirio Díaz, quien va a poder convocar elecciones. Él será el único candidato, él va a triunfar y a partir de 1877 será ya presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Lo importante, la moraleja, 10 años tardó Porfirio Díaz en que cuajara, en que pudiera darle vida, en que pudiera efectivamente tener éxito en esta ambición de poder, en esta necesidad de ser presidente de la República, que nació, repito y estoy seguro, allá en el año de 1866, es decir, hace 160 años, en la ciudad de Oaxaca, cuando se dio cuenta de que tenía el poder de perdonar prisioneros, y esto le atraía el agradecimiento de las personas, el reconocimiento público, el aplauso del pueblo, y él mismo, insisto, comenzó a llamarse, cuando se lanza su primera candidatura presidencial, el candidato del pueblo. En contra, por supuesto, de los intelectuales como Lerdo o de los políticos consumados como Juárez. Él era un candidato del pueblo, un candidato popular, y efectivamente, pues una vez que asume el poder, deja abandonada, ahí, olvidada en el rincón, la frase de no reelección. La no reelección que él había pedido, tanto en el plan de la Noria contra Juárez, como en el plan de Tuxtepec contra Lerdo, esa que fue su bandera, esa frase que es suya, la no reelección, él se va a encargar ya más adelante de borrarla, inclusive sus recuerdos, y reelegirse bastantes veces. Un hombre pues que quizás no soñó con ser presidente, sino hasta que llegó ese momento de saborear las mieles del triunfo militar combinadas con la generosidad del general victorioso que perdona vidas. Allí en Oaxaca, estoy seguro, es donde germinó esta vocación, esta ambición de ser presidente de la República, en un hombre sencillo, inteligente sí, con aptitudes naturalmente, con capacidad de estrategia militar, con, por supuesto, el carácter de ser un auténtico líder que de pronto ve que tiene posibilidad de alcanzar el poder y decide dedicarse 10 años enteros de su vida, con tesón, con perseverancia, hasta alcanzar la meta. No importa si en el camino perdió 4 elecciones presidenciales, no importa si en el camino tuvo que encabezar 2 revoluciones, la Noria y Tuxtepec, no importa si en el camino pues la familia sufrió, tuvo que mudarse de casa varias veces, tuvo que escapar, tuvo que dejar a su esposa a cada rato para poder huir y poder dirigir las campañas, no importaba nada, lo importante era llegar a ser presidente de la República como una vocación, como una especie de misión de vida, como algo pues que le nació seguramente, repito, en Oaxaca y que fue germinando, creciendo en su interior hasta que lo consiguió. Después de ahí, pues ya se convertirá en un personaje fundamental de la historia de México, para algunos un dictador, para otros pues un presidente que decidió permanecer en el poder, para unos un déspota, para otros un renovador del país, en fin, un hombre polémico que, como todos sabemos, eso sí, está sepultado fuera de México y nadie quiere que regrese, ni yo. Pero bueno, amigas y amigos, muchísimas gracias por su atención y primero Dios,
Aquí nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Pásenla muy pero muy bien.